Buenos días, compañeros y compañeras, bienvenidos a la plaza. Es toda una alegría volvernos a encontrar aquí. Ciertamente hay compañeras y compañeros que ya no estarán aquí. Ángel comentaba el caso del Canario, yo quiero añadir el caso de Ernest Barbal, trabajador de SEAT, luchador en esa fábrica, luchador ejemplar que también nos ha dejado estos días. Pero la vida sigue y la pelea tiene que seguir. Mirad, hace 50 años, el 11 de septiembre, se dio un golpe de Estado en Chile que se llevó por delante las libertades democráticas, los derechos sociales, se llevó por delante a miles de personas, entre ellos a Víctor Jara por el delito de cantar, y imprimió una dictadura no solo militar, sino también económica. Una dictadura que, entre otras cosas, expropió las pensiones y las privatizó. Y dejó a generaciones enteras prácticamente sin pensiones. Tuvieron que pasar 46, 47 años para que el pueblo de Chile se levantara y iniciara una movilización social enorme que se llevó por delante el gobierno de la Concertación, que era el gobierno económicamente heredero de Pinochet, aunque formalmente se llamaron democráticos, pero siguieron su huella económica. La lucha contra las pensiones privadas, que en Chile se llaman AFP, fue determinante para tumbar a ese gobierno de la falsa Concertación, porque era el gobierno de rendir a las clases populares para seguirles robando. Y hubo dos elementos que tumbaron ese gobierno: la lucha de los pensionistas, a los cuales COESPE prestó todo su apoyo, como pudimos, y la lucha de los estudiantes. Ahora bien, ¿qué pasó después? Ese movimiento social enormemente fuerte no fue capaz de articularse, y los medios de comunicación crearon una alternativa política. Un chavalín, el Boris, que apenas había aparecido en las movilizaciones estudiantiles en los años duros, difíciles de recuperar el movimiento, los medios de comunicación lo acaban convirtiendo en presidente. Un presidente que reivindica a Allende, la historia, pero ¡ah, caramba! Pasan los meses y resulta que es incapaz de acabar con las pensiones privadas, que es incapaz de volver a abrir las universidades a las clases populares bajando el precio de las matrículas. Y se empieza a producir en Chile un gran desencanto. En Chile, las dos últimas elecciones las ha ganado la derecha, pero las ha ganado la derecha por la abstención de la gente defraudada de que las enormes movilizaciones que tumbaron a ese gobierno de la Concertación han acabado llevando al nuevo gobierno, que sí, llenaba las plazas de Santiago con el venceremos, con todo el pueblo unido jamás será vencido, con las canciones, con el folclore, pero que en los contenidos económicos ha sido la continuidad de los gobiernos de Concertación. Ha sido continuidad en gran parte de la herencia que colocó el golpe militar de Pinochet. Y ahora el pueblo de Chile tiene un reto importante. De nuevo, COESPE está dando apoyo a los pensionistas chilenos que siguen luchando en la calle, y que esperemos que en el futuro sean capaces no solo de ganar la calle, sino de organizarse con el resto de movimientos sociales para generar cambios profundos, no solo de líderes, cambios profundos que cambien el contenido económico de las cosas. Este 11 de septiembre, como siempre desde hace muchos años, nos concentraremos a las 10:30 en el Carmel, en la Plaza Salvador Allende, para reivindicar la memoria de aquellos que intentaron con la unidad popular cambiar Chile y llevarlo por las amplias
alamedas de la igualdad, de la fraternidad y del empoderamiento de las clases populares. Esa batalla sigue. No la han ganado los compañeros chilenos, tampoco la han perdido, porque la lucha sigue, y la lucha es lo que sirve para llevarse por delante a aquellos que pretenden robar al pueblo. Hay otra cuestión, y esto tiene que ver con lo que ha pasado en España. Se ha dicho aquí, COESPE, junto con muchos movimientos sociales, ha luchado para que no hubiera una victoria con mayoría absoluta de los partidos neoliberales. Y en cierta manera, por los pelos lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque si la abstención permitía que ganaran aquellos que dicen que van a bajar las pensiones y a privatizarlas en su campaña electoral, lo íbamos a tener muy difícil para movilizar. Porque los medios de comunicación hubieran transmitido que esa victoria electoral, que no representa al país, porque una parte muy grande del país se ha abstenido, legitimaba los recortes. Y ahora estamos en una situación que no se sabe muy bien cómo vamos a salir de ella. No lo sabe nadie. Pero nosotros sabemos cuáles son las circunstancias. Las circunstancias es una enorme crisis económica provocada por diversas cuestiones. En primer lugar, por una deuda enorme del Estado. Una deuda que es ilegítima, porque esa deuda se ha producido no para rescatar a las personas, sino para los planes Next Generation, que han sido nueva inyección para las grandes empresas y que han generado una deuda que luego quieren que paguemos entre todos. Primer motivo. Segundo motivo, se ha dicho aquí, la guerra. Hemos doblado el gasto militar. Y esto, evidentemente, para pagarlo hay que bajar salarios, hay que bajar pensiones, hay que bajar prestaciones sociales, según sus planes, claro. Hay otro elemento importante, la inflación. Gran parte de esta fiesta, de la subvención que han dado a los bancos, se ha financiado imprimiendo dinero directamente, dólares y euros a mansalva. Y es evidente que cuando se imprime dinero, la consecuencia es que tarde o temprano suben los precios, porque hay más billetes en circulación. Es de primero de económicas. Si tú doblas la emisión monetaria, subes al doble de los precios. Y nos encontramos con que los precios están subiendo. Y los salarios, curiosamente, están bajando. Porque en este momento nos encontramos también con otra paradoja. Durante la epidemia se produjo lo que llamaron la gran renuncia. Mucha gente, especialmente mujeres, dejaron de trabajar, no salía a cuenta. Y se produjo una baja entre la población activa. Y como había menos trabajadores, subieron ligeramente los salarios. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que la gente no puede renunciar a trabajar porque no puede comer, porque han subido los precios. Y ahora ha entrado un montón de gente a pedir trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de que aumente la demanda de puestos de trabajo? Que bajan los salarios. También porque parece que los sindicatos estén de vacaciones. El año pasado fue el año con menos conflictividad laboral de los últimos 40 años en España. Bien rarito. Cuando los salarios no suben, resulta que no hay respuesta. Y claro, lo que ocurre es que bajan más. Nos encontramos con un escenario de bajada de salarios. Y en una bajada de salarios, detrás van las pensiones. Y este otoño vamos a tener que disputar, esté el gobierno que esté, que vuelvan a subir las pensiones. Y para ello tenemos que volver a hacer lo que hicimos muy bien el año pasado: plantear la lucha como una lucha de pensionistas y trabajadores. Los salarios y las pensiones tienen que subir con el coste de la vida, por encima de todo el ruido mediático. Nos hablarán de que si sube la temperatura, de que si un tío despelleja en la Quinta Bamba a otro tío, y van llenando los informativos, pero no se habla del problema que se nos viene encima, que es que va a subir. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Las van a volver a subir?
¿O van a decir que de momento ya veremos el gobierno que viene? ¿Sabéis de qué depende? De lo mismo que dependió el año pasado. De que salgáis a pelear y llenemos las calles de Madrid. De que salgamos a pelear y digamos a los trabajadores, juntos, salarios y pensiones con el índice del coste de la vida. Esa movilización, gobierne quien gobierne, hay que plantearla. Están retardando la formación de gobierno. A ver lo que pasa. A ver qué excusa tienen para meter más recortes. Y van a venir excusas porque la situación económica, os vuelvo a decir, es muy mala. Ojo, muy mala para los de abajo, porque los de arriba siguen ganando dinero. Sigue ganando el IBEX, ganando dinero. Este mes ha pasado otro acontecimiento no menor. Os he hablado varias veces aquí de un fondo de inversión, BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más importante. Es propietario de empresas de armamento, de empresas de las residencias de abuelos. Es propietario de hospitales y de sanidad privada. Y ahora aspira a quedarse con las pensiones. Por cierto, BlackRock es recibido por Pedro Sánchez y el movimiento pensionista se ha acabado la legislatura y todavía no se ha recibido ni el presidente ni ningún ministro. Hay diferentes niveles. Pues bien, BlackRock el mes pasado se ha convertido en la tercera potencia económica mundial. BlackRock ya solo tiene por delante la economía norteamericana y la economía de China. Es el tercer, si fuera un país, por el dinero que mueve, es la tercera potencia económica en el mundo. Y esos de BlackRock son los que van a exigir, sea cual sea el gobierno que viene, que se privaticen las pensiones. Porque nunca tienen bastante. Y porque quieren apoderarse no solo de las pensiones de Chile, sino también de las pensiones de los pensionistas españoles. Y eso solo lo vamos a parar luchando. Pero luchando con inteligencia. Mirad, estos días hay una exposición en el Palau Robert sobre Salvador Seguí. Salvador Seguí fue un abogado laborista que fue el verdadero cerebro intelectual de la CNT y que supo dirigir muy bien el movimiento obrero en este país a principios de siglo. Os pongo solo dos ejemplos. Uno, a principios de siglo, por ejemplo, cuando hubo la Semana Trágica, cada vez que se había una bajada de salarios o empeoraban las condiciones, se producía agitación obrera. Y siempre aparecía algún merluzo con una lata de petróleo invitando a la gente a quemar iglesias. Y quemando iglesias se divide el movimiento obrero. Porque hay gente que es creyente, aunque otros estén rebotadísimos de lo que roba la iglesia, que también es verdad. Pero eso no suma. ¿Qué planteó Salvador Seguí? Luchemos por las 8 horas. Porque ahí no importa la religión. Son las 8 horas lo que une a la gente, lo que crea la mayoría popular y soluciona las contradicciones en el seno del pueblo. Lo peleó, consiguió la hegemonía y se consiguieron las 8 horas en 1917. Luchando con cabeza. Segunda cosa que hizo Salvador Seguí, me podría extender mucho más. Aquí, cuando se forma la CNT, agrupa a los trabajadores que están en peores condiciones. Muchos de ellos emigrantes. ¿Y qué ocurría en Cataluña? En Cataluña ocurría que los puestos de mejor cualificación, de mejor salario, los ocupaban trabajadores catalanes. Entre otras cosas porque llegaban más tiempo aquí, tenían más capacidad técnica. Y los peores, el abrir zanjas, el cargar sacos, los llevaban trabajadores emigrantes. Y la primera CNT era profundamente anticatalana. Planteaba casi como si la lucha fuera entre trabajadores que hablaban castellano y trabajadores que hablaban catalán. Por ejemplo, Ferrer y Guardia, que se lo fusilan por montar la escuela moderna, en la escuela moderna no se permite el uso del catalán. Salvador Seguí fue suficientemente inteligente para darse cuenta que si no unimos a todos los trabajadores, hablen la lengua que hablen, respetando todas las lenguas,
no colocando una por encima de otra o otra por debajo, no, sino respetándonos, porque formamos la misma clase, los de abajo. Solo uniéndonos éramos capaces de vencer. Y entre la semana trágica y la huelga de la canadiense, Salvador Seguí le dio la vuelta a la situación. Salvador Seguí y los miles de militantes de la CNT. Y ganaron la jornada de 8 horas. Después, ¿qué hizo la patronal? Asesinar a Salvador Seguí. Porque cuando no se es capaz de construir una inteligencia colectiva de manera suficientemente rápida, a veces cargarse a los líderes permite que es el de la botella de petróleo, el que, bueno, vamos a tener tal, pase por delante, y situaron a la CNT a mediados de los años 20 casi en la marginalidad, en la estrategia del pistolerismo, con toda la dirección huida al extranjero, incluso los que llevaban pistolas. Bien, luego el CNT se recuperó con la República, en fin, la historia siguió. Pero nosotros hemos de recordar la historia y actuar con inteligencia. Ahora tenemos enemigos muy importantes, muy poderosos. Lo último que necesitamos es dividirnos entre nosotros. Tenemos la asamblea de la marea pensionista. Esa asamblea tiene que ser la asamblea de todos los movimientos sociales, de Marea Blanca, de la lucha por las residencias públicas, de la lucha de las trabajadoras de la dependencia, de la lucha de los jóvenes. Tiene que ser una punta de lanza de los movimientos sociales que hay en Cataluña, porque unidos podemos vencer. Somos más frente a BlackRock, somos más frente a los que corrompe BlackRock y les ofrece lugares en las ONGs, les ofrece lugares en consejos de administración si se comportan de determinada manera mientras son diputados o mientras tienen carguillos políticos. Es la fuerza social organizada la que puede parar esto, y lo vamos a parar con inteligencia, sumando y planteando dirigirnos a los jóvenes, porque lo planteaba Conchi muy bien, el compañero Ernest, el canario. Biológicamente nosotros tenemos un futuro un poco complicado, ¿no? Y hemos de pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Es imprescindible llegar a los trabajadores, a todos, y explicarles que si no pelean porque suban los salarios, van a quedar en situaciones de miseria, porque el aceite va a seguir subiendo, porque el pan va a seguir subiendo, y los alimentos van a seguir subiendo hasta que les paremos los pies a las multinacionales y les paremos los pies a esas oligarquías que controlan el sistema financiero internacional. Podemos hacerlo. Hemos demostrado durante años que este movimiento ni se dobla ni se arrodilla. Hemos demostrado que éramos capaces de tumbar gobiernos. Provocamos la caída de Rajoy. Condicionamos el gobierno de Progreso, que quería olvidarse de nuestras reivindicaciones, porque le presionaba a BlackRock y tuvo que reconocerlo de la auditoría. Luego no lo aplicó. Tuvo que subir las pensiones el año pasado, una semana antes de nuestra concentración en Madrid. Bueno, pero no cambió las leyes, no estableció por ley que las pensiones tenían que subir cada año con el IPC. Lo que quiere decir que ya sabemos cuál es el camino para que suban las pensiones. La pelea, la lucha, el dirigirnos a los jóvenes, a los trabajadores, porque esa inmensa mayoría tiene poder, muchísimo más poder que BlackRock, que todas las coaliciones, que todas las combinaciones que se hagan en Palacio, en la Comisión Europea o donde sea que nos encontremos. En este momento, pues, tenemos diversos retos. La Asamblea de la Marea Pensionista, que tiene que ser una asamblea de trabajo constructiva, incorporar nuevos territorios, conseguir el apoyo. Hoy mismo me llamaban el compañero Kim de la Federación Sindical Mundial dando apoyo tanto a nuestra asamblea como a la movilización del día 28, y hemos de hacer que el día 28 sea una movilización importante. No nos preocupemos de quién firma o quién no firma, que se muevan, que salgan a la calle. Eso es lo que cuenta para BlackRock, eso es lo que cuenta para quienes están en el gobierno, cuando abren la ventana y ven que las calles están llenas. Entonces se acuerdan y entonces ceden alguna cosa.
vamos a tener que seguir peleando. Viene un nuevo curso, las cosas no están fáciles para nosotros, pero tampoco para ellos, porque ellos están entrampados en un proceso que no tiene salida. Es un proceso del empobrecimiento, por cierto, no solo de nosotros. Nos pasaban estos días un cartel en que aparecía en Estados Unidos que para pagar la deuda estudiantil lo que tenían que hacer era apuntarse a la guerra de Ucrania, porque de esa manera tendrían estatus de voluntario internacional. Mentira. Los mercenarios no están cubiertos por el Tratado de Ginebra y por tanto lo tienen muy crudo, se los hacen prisioneros. Les ofrecen seguro médico, que no tienen los estudiantes, pero claro, aunque te ofrezcan seguro médico, según el tratamiento que recibas en el frente, de poco te va a servir, ¿eh? Y les ofrecían pagos cada mes. Cuando nos dicen que la esperanza de vida en el frente para la gente que llega ahí es de 2 o 3 días, en fin, cobrar al cabo de un mes, pues la cosa casi da risa. Pero eso es lo que les ofrecen a los chavales que tenemos ahí delante en la universidad. Bueno, este cartel era en las universidades norteamericanas. Veremos lo que tardamos a ver esos carteles aquí. Esa es la única salida que tienen. No les dicen: estudiad, progresad, esforzaros, construyamos entre todos una sociedad mejor. No. Lo que dicen es, bueno, a ver cómo se salva cada uno, no se te ocurra asociarte, individualmente todos contra todos, la culpa la tiene el emigrante, la culpa la tiene el que habla una lengua distinta que ti, la culpa la tienen las mujeres o lo tienen los hombres, y a ver si entre los de abajo se pelean y se lían, para ellos seguir mandando y robando. Porque la paradoja es esta: mientras bajan los salarios, el rendimiento de BlackRock sube de manera estratosférica. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que cuando no se produce más, cuando los países están prácticamente bloqueados, no hay crecimiento, haya un sector financiero que se multiplica creciendo al 20%? Solo hay una explicación: es el robo. Crecen porque roban. Roban hospitales, roban las pensiones, roban las residencias y roban el futuro de nuestros jóvenes. Pero no será. Nosotros aquí estamos. No sabemos por cuánto tiempo, pero mientras sigamos viviendo tenemos un deber con la sociedad de transmitir la antorcha que viene de Salvador Seguí, que han llevado a los trabajadores de este país para crear condiciones dignas, para regular la jornada de trabajo, para tener pensiones, para tener un sistema público sanitario, y no nos lo vamos a dejar quitar. Y vamos a enseñar a nuestros jóvenes cómo se defienden y cómo se ganan estos derechos. Compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.